Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Para la fiesta de Hanukkah hay que tener en cuenta que, a pesar de que no es una fiesta que está ordenada por el Eterno, su trasfondo comienza con las profecías que están escritas en el libro de Daniel. Y a ellas me voy a remitir para comentar cómo es el tema de dónde salió esto de la fiesta de Hanukkah. Entonces, en el capítulo 7 del libro de Daniel, vamos a leer, y yo les voy eh, comentando después cómo es el asunto. Dice, en el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza sobre su lecho y escribió el sueño y refirió todas estas cosas. Habló Daniel diciendo, he aquí que vi mi visión nocturna como los cuatro vientos del cielo rompían sobre el gran mar. Subieron del mar cuatro grandes bestias diferentes entre sí. La primera era como un león y tenía alas de águila. Oh, perdón, un momentico. Discúlpenme. No, me equivoqué, no es el capítulo 7, es el capítulo 8. Discúlpenme de nuevo. Dice, en el tercer año del reinado del rey Belsasar, se me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que se me había aparecido al principio, o sea, esa que estábamos hablando. Y vi en la visión, fue que cuando yo miré estaba en Shushan, la capital, que estaba en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Y levanté mis ojos y aquí que vi un carnero que estaba parado junto al río, el cual tenía dos cuernos. Y los dos cuernos eran altos, uno más grande que el otro, y el más alto había subido después que el otro. Vi que el carnero empujaba hacia el oeste y hacia el norte y hacia el sur, y ninguna bestia podía estar en pie delante de él, ni había quien librase de su mano. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y yo le estaba prestando atención cuando vino un macho cabrío que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar el suelo, y el macho cabrío tenía un gran cuerno entre sus ojos. Y fue hacia el carnero que tenía los dos cuernos, y que había puesto yo junto al río, y le atropelló con toda la furia de su poder. Y le había acercarse al carnero encendido en cólera contra él, e hirió al carnero y rompió sus dos cuernos, y no había poder en el carnero para afrontarlo. Lo arrojó al suelo y lo pisoteó, y no había nadie que librara al carnero de su mano. Y engrandeciéndose el macho cabrío en gran manera, en medio de su poder se rompió el gran cuerno, y en lugar de él subieron aparentemente cuatro cuernos en dirección a los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuernito que aumentó el tamaño extraordinariamente en dirección al sur y hacia el oriente y hacia la bella tierra. Y creció tanto que llegó hasta el ejército del cielo, al punto de que echó a tierra algunas de las estrellas y las holló. Sí, se magnificó hasta contra el príncipe de la milicia celestial, y de él fue quitado el holocausto continuo, y el lugar de su santuario fue derribado. Y la milicia celestial le fue entregada junto con el holocausto continuo por la transgresión, y arrojó la verdad al suelo y prosperó. Luego oí hablar a un ángel santo, y a otro santo le preguntó al que habló, ¿hasta cuándo será la visión sobre el holocausto continuo y la transgresión que causa desolación, entregando al santuario y el ejército de los cielos para ser hollados? Y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será victorioso. Y ocurrió cuando yo, Daniel, hube visto la visión, que traté de comprenderla, y he aquí que estaba ante mí algo que tenía la apariencia de un hombre. Y oí la voz de un hombre entre las orillas de Ulai que llamaba diciendo, Gabriel, explica a este hombre la visión. Entonces se acercó donde yo estaba, y cuando vine quedé petrificado y me prosterné, pero él me dijo, comprende, oh hijo de hombre, porque la visión pertenece al tiempo final. Y mientras él me hablaba así, caí en un profundo sueño con mi rostro hacia el suelo, pero él me tocó enderezándome. Y me dijo, aquí que te haré saber lo que ocurrirá en el tiempo último de la indignación, porque pertenece al tiempo final señalado. El carnero de dos cuernos que viste son estos los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia.
y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. Y en cuanto al que se rompió levantándose cuatro en su lugar, estos representan cuatro reinos que emergerán de la nación, pero con el poder de esta. Y en el último tiempo de su reinado, cuando los transgresores hayan completado la transgresión, se levantará un rey fiero continente, un fiero continente y gran astucia. Y su poder será enorme, pero no por su propio poder, y destruirá en gran manera y prosperará, y destruirá a los que son poderosos y al pueblo de los piadosos. Y con su astucia hará prosperar el fraude con su mano y se ensoberbecerá, y en tiempo de seguridad destruirá a muchos. Además enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será quebrantado sin mano humana. Y la visión de la tarde y la mañana que fue referida es verídica, pero tú debes callar la visión, porque pertenece a muchos días por venir. Y yo, Daniel, me desmayé y quedé enfermo por varios días. Luego me levanté y despaché los asuntos del rey y quedé perplejo por la visión que no entendí. Muy bien. Como lo dice el texto, el carnero que tiene dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Recordemos que hubo varios exilios. Uno fue el de Babilonia. Después de Babilonia, vino el exilio medo-persa. Primero los medos con el rey Darío y después los persas con el rey Ciro, a quien el Eterno lo llama mi siervo, lo llama más, es un Mashiach. Pero después de los reyes de Media y de Persia, viene el famoso macho cabrío que representa al rey de Grecia. ¿Quién es el rey de Grecia? El rey de Grecia es Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un rey que conquistó prácticamente todo el mundo conocido de entonces. Llegó hasta la India inclusive, pero murió muy joven. Aquí es donde dice, en cuanto a que se rompió levantándose cuatro en su lugar, estos representan cuatro reinos que emergerán de la nación, pero con el poder de esta. Bueno, cuando murió Alejandro Magno a los 33 años, me parece, surgieron cuatro dinastías, o cuatro reyes primero y después dinastías, que eran Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Lisímaco y Casandro rápidamente, digamos, desaparecieron del mapa y quedaron Seleuco y Ptolomeo, que a su vez formaron la dinastía de los Seleucidas y de los Ptolomeos. Los Ptolomeos gobernaron en lo que hoy es Egipto y los Seleucidas en lo que hoy es Siria. Ok. Es bueno saber que los Ptolomeos, que eran de hecho los reyes del sur, porque queda al sur de Israel, y los reyes del norte son los Seleucidas, tenían algunas diferencias y luchaban entre ellos. De los Ptolomeos recordamos que se fundó una gran biblioteca en Alejandría. Pero, centrándonos en el tema que nos ocupa, de los Seleucidas vinieron otros reyes y de ahí salieron los famosos Antíocos. Y de esos Antíocos hubo uno en especial, Antíoco IV, que fue llamado, él se declaró como una visión del Eterno y por eso se puso Epífanes. Ese hombre fue el protagonista de la famosa desolación que hubo en el templo, la abominación desoladora. ¿Él qué hizo? Por tratar de asimilar al pueblo de Israel, hizo muchas cosas malas. Prohibió la lectura de la Torá, creo que prohibió hasta el Brit Milá, pero el caso fue que quiso destruir físicamente a Israel. Entonces, ese rey se ganó el desprecio de todo el mundo y los israelitas, cansados de estar sometidos a un reino ajeno a sus creencias, decidieron armarse
en una cosa que se ha denominado guerra de guerrillas, en la que surgieron dos grandes caudillos que eran hermanos. Uno era Eleazar y otro era Yehudá, ambos de la familia de los Macabim, de los macabeos, que antes eran los asmoneos. Entonces, ¿cuál es el tema? Estos macabeos se organizaron de tal manera en que en pequeños grupos diezmaran a los enemigos. Pues resulta que esa guerra de guerrillas, tratando de no permitir que el pueblo de Israel fuera asimilado en cultura y sobre todo en pensamiento espiritual, tratando de que eso no sucediera, lucharon hasta que derrotaron a los enemigos. O sea, Israel volvió a recobrar digamos, autonomía, porque seguía siendo un reino dominado por Grecia y después lo sería por Roma. Pero en ese momento, Israel logró sacar a los enemigos de la tierra. Después de haber sacado a los enemigos de la tierra, los sacerdotes quisieron agradecer al Eterno y otra vez dedicar el templo. Pero para dedicar el templo debían encender la menorá que había allí, porque eso es un mandamiento que debe arder por siempre. El caso es que tenían aceite para un día y dijeron, bueno, pues es preferible que la menorá arda un día a que no arda. Y le pusieron aceite de tal manera que ardió el primer día. Lo interesante fue que siguió ardiendo por 8 días. Y por eso, o sea, por 8 días mientras se conseguía el aceite para ponerlo diariamente para que ardiera la menorá, el candelabro. De ahí viene el famoso milagro de Hanukkah, que evidentemente fue un milagro, pero el más grande milagro que hubo en aquel entonces fue la no asimilación por parte de Israel hacia los pueblos enemigos. Ese es el verdadero milagro. Digamos, eso es lo que el Eterno quería, que Israel prevaleciera, que no fuera destruida totalmente. De estas cosas, o sea, ya un poco más en detalle se puede ver en los libros de los Macabeos, que son dos, que no pertenecen al canon y que tienen algunas inexactitudes, por decirlo así. Pero esto viene de allí. Entonces, la fiesta de Hanukkah, como se podrán dar cuenta, no está ordenada en la Torah. En Yohanan, Juan 10:22 dice que se celebraba la fiesta de la dedicación. Entonces, eso no significa que Yeshua necesariamente estuviera allí. Tampoco lo niega. Pero no podemos hacer doctrina sobre algo que no está escrito y de lo cual no hay evidencias. Entonces, de mi lado yo lo dejo así. No está ordenado en la Torah. Pero es un acontecimiento en estos días. De hecho, la parashá Miketz, que es la que nos toca estudiar, siempre cae en la fiesta de Hanukkah porque el pueblo judío diseñó el calendario y así siempre cae allí en esa fiesta. El asunto es que de esa guerra, de ese celo que tuvo Israel para cuidar a todos los fieles de su pueblo, ese celo los llevó a volver a dedicar el templo. Por eso es que esa fiesta se llama Hanukkah, porque Hanukkah significa dedicación. En las Biblias Reina Valera y otras se celebraba la fiesta de dedicación. En el Código Real ya aparece Hanukkah. Pero es que Hanukkah significa dedicar o dedicación. Es por eso que se llama así. O sea, estaban rededicando el templo, porque el templo ya había sido dedicado. Entonces, eso fue, en líneas generales, viendo el trasfondo dentro de los libros que están en el Tanaj, podemos ver lo que sería después la fiesta de Hanukkah. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, More, de todas maneras coincida con la famosa guía de las velitas, justamente que en estos momentos, bueno, el día de ayer exactamente se estaba realizando
pues en otros contextos. Entonces, no sé si haya alguna relación entre esos dos eventos, pero me parece muy curioso que coincidan. Incluso en fecha, de pronto Hanukkah, no sé cuándo fue. Pero no siempre con ¿Me repite lo último que no le escuché? Que la fiesta de Hanukkah sería, ¿cuándo sería? ¿Cuándo fue? Mejor. Bueno, la fiesta de Hanukkah se celebra el 25 del mes que se denomina Kislev en los judíos. Ahora, una apreciación sobre esto. La fiesta de Hanukkah no siempre cae en las velitas, al contrario, casi siempre cae por los días de Navidad, casi siempre. Esta es una de las pocas veces que no. De hecho, entonces no tiene ninguna relación. La fiesta de Hanukkah ha tenido algunos, ¿cómo llamarlo? Algunas novedades. Y es que inicialmente, pues esta fiesta conmemoraba, pues lo que se debe conmemorar, lo que sucedió en aquella época. Pero algunos rabinos, para que no se desviara la atención hacia la fiesta de Navidad, por aquello de los regalos a los niños, entonces decidieron que en la fiesta de Hanukkah se diera un regalo cada día, o sea, 8 regalos. De manera que los niños judíos no desviaran su atención hacia Navidad y quisieran ver solamente Hanukkah. Bueno, eso no es correcto porque ninguna fiesta del Eterno, obviamente que esta no es fiesta del Eterno, pero ninguna fiesta del Eterno ordena dar regalos a nadie. Esta no es una fiesta para celebrar cosas materiales, de ninguna manera. Entonces ahí hay una falla. Lo hicieron seguramente de buena fe, pero no tiene sentido tratar de contrarrestarlo del mundo con cosas que hace el mundo. Esa es una falla grande. Hay mucha gente que celebra esa fiesta, muchos mesiánicos que celebran esa fiesta. Esa fiesta no es normativa. No es normativa porque el Eterno no ordenó eso. Entonces algunos dicen, no, pero es que Yeshua ahí en Yohanan 10:22 y toda la cosa. Pero ahí no dice que él la celebró ni que no la celebró, entonces no inventemos. Es curioso, muy curioso, que esta fiesta, que no está en la Torá, los judíos la celebran. Y es curioso que la fiesta que está en la Torá de Yom Teruah, los judíos le hayan cambiado el nombre por Rosh Hashanah. Es bastante curioso. Pero bueno, eso es otro asunto. Entonces no tienen que ver nada las fiestas de esa de las velitas con Hanukkah. Nada absolutamente. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, me recuerda Por ahora de mi parte. qué es lo que significa Hanukkah. ¿Me escuchó? Hanukkah significa dedicación. Por favor, me recuerda. Hanukkah significa dedicación del templo. Gracias, Moreno. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.